Hola, soy Carlos Morgado y en este vídeo os quiero mostrar los sonidos que he creado en Amplitud 5 para esta grabación. En el caso de las baterías, que también escucharéis, deciros que he utilizado el plugin de modo drums de la misma marca para hacer la programación y posteriormente pasarlo a audio. Así que vamos a comenzar lo primero con el sonido de bajo. Para la grabación del bajo he utilizado la siguiente configuración. En la zona de la pedalera he insertado este pedal de compresión que es el SVX Comp y lo tendría configurado con el output a menos 4,44, el sen a 6,17 y ya no tendríamos ningún pedal más. Pasaríamos al amplificador, que este lo tendría con la ganancia a 4,5, los graves a 4, medios a 5,4, frecuencia a 2, agudos a 4,8 y el máster a 3,2. Lo tengo en el modo de 100 vatios. Estoy usando además el cabinet que viene por defecto con el amplificador, que es el modelo SVX15R, y el level control lo tengo a menos 2,3. En el bus tengo insertado además, después del cabinet, este compresor y lo tendría con el nivel a 0 dB, ratio a 2,06, release lo tenemos a 197,7 milisegundos, ataque a 25,6 milisegundos y el drive lo tengo a 0,73 para darle un poquito más de empuje. Y por último tengo este otro compresor que es como un previo compresor, puede hacernos de limitador también, y lo tendría configurado con el potenciómetro de abajo a 28 y el del output a 35. Y vamos a ver cómo sonaría con la pista. Para la grabación de guitarras os voy a enseñar el preset que he creado. En primer lugar, en la zona de la pedalera he insertado este noise gate, que lo tenemos de izquierda a derecha con el release a 200 milisegundos, el depth o profundidad a menos 60,3, el threshold a menos 82. A continuación tendríamos el compresor con el nivel de compresión a 60 y el nivel a 0. El siguiente pedal que tenemos aquí es este Overscream, que es como una versión del Tube Screamer, y lo tengo con el overdrive a 0, tono a 8 y el nivel a 7. Después de estos tres pedales iría ya el amplificador. En este caso he usado el MAZ 18 y lo tengo configurado con el volumen a 5,7, agudos a 4, medios a 3,7, bajos a 6, la reverb está a 0,5, el cut a 5 y el máster a 9. Entre medias, en el loop de efectos, he insertado este command que lo tengo en la versión del chorus, está configurado con el delay a 1/4 y en la versión BPM para que se nos configure con el tempo de la sesión de Pro Tools. El feedback lo tengo a 20%, el blend, que es la mezcla, también al 20% y el chorus está a 39,8%. El cabinet, como podéis ver, es el mismo que carga el amplificador por defecto, el de Dr. Z, y lo mismo que en el bajo, aquí también he insertado este compresor en el bus, entre medias de lo que sería el master y el cabinet. Y vamos a ver cómo lo tenemos. Aquí tenemos 0 dB para el nivel, el ratio está a 2,06, release a 197,7, el ataque a 25,8 milisegundos y el drive en este caso a 0. Entonces de aquí ya pasaríamos al máster, en el que tengo insertado esta reverb y la tengo con la mezcla al 8%, nivel a 0, el color lo tengo a 5890 Hz, la densidad a 15 y el decay a 2,63 segundos. Y vamos a ver cómo sonaría esto con la batería y el bajo, ¿de acuerdo?
Para la siguiente pista voy a utilizar el mismo preset, pero en esta ocasión voy a balancear hacia la derecha completamente la señal, manteniendo la de la Telecaster a la izquierda y así creando este efecto estéreo. Vamos a ver cómo sonaría con las dos a la vez. Y por último vamos a ver el preset que he utilizado para la guitarra solista. Comenzando desde la izquierda tenemos la puerta de ruido con los mismos parámetros que antes, lo único que he modificado ha sido el threshold a menos 80, el compresor sigue igual, el overscream he añadido un poquito de overdrive, ahora lo tengo al 3, y además he añadido este pedal Pinnacle Deluxe de Wampler. Y lo tengo en la primera opción activada, sin el booster, que sería este botón de la izquierda, eso está desactivado. Y lo tengo con el volumen al 7, ganancia al 4, el tono a 3,5 y el contorno a 4. Y como veis lo estoy utilizando en la opción Vintage. A continuación tendría el amplificador, que para repasar los parámetros los vamos a ver. Tendríamos 5,7 para el volumen, agudos en 4, medios 3,7, graves en 6, la reverb en 0,5, el cut en 5 y el master en 8. En el loop de efectos he mantenido el delay y lo tenemos muy parecido igual que antes, con un cuarto, el feedback a 20, en este caso el blend lo tenemos a 30 y el chorus vibrato lo tengo a 39,8. El cabinet es exactamente el mismo que teníamos antes y el compresor también, esto no ha variado, así que vamos a ver cómo sonaría con la base, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar aquí el amplificador y vamos a ver cómo funcionaría esto. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os invito a que os suscribáis al canal y no olvidéis de activar la campanita para estar atentos a nuevas publicaciones. Y a todos los que ya estáis utilizando Amplitude 5, me encantaría leer vuestros comentarios y saber cómo está siendo vuestra experiencia. Así que hasta aquí, me despido, espero que estéis todos bien y nos vemos en el próximo vídeo.